El transgeneracional suele dibujarse así. Círculo para mujeres, triángulo para hombres. ¿Sí? Es como un código para que todos entendamos de qué estamos hablando, quién es quién. ¿Sí? Muy bien. El árbol de mamá, el árbol de papá. Y estos son los hijos. Mujer, esto que se anota con una flechita y dos liñitas cruzadas es un aborto. Espontáneo o provocado se simboliza igual. Yo, esto es un código mío, cuando supongamos este matrimonio tuvo 2, 4, 5 hijos, este se cuenta como hijo, aunque haya sido un aborto, ¿sí? Y supongamos que el anteúltimo, esta niña, también falleció. Entonces yo, cuando abro un árbol, también le pongo abajo una cruz para saber yo que esta niña falleció. ¿Sí? Bien. ¿Qué necesito saber del transgeneracional? Fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento. Es muy importante eso. Entonces, vamos a suponer que esta persona, la mujer, nació, no sé, el 5/8. Es importante el año también, por lo que hablábamos antes, de la situación social, el contexto social que nació la persona y la infancia de la persona. ¿Sí? Entonces, supongamos que esta mujer nació, no sé, en el 40. Y el hombre, supongamos que nació el 3/1/35. Me los estoy inventando, ¿eh? Entonces, ya con la fecha de nacimiento tenemos un contexto social que también va a variar en función del país y en función de la ciudad, pero en líneas generales tenemos un contexto social donde estas personas en su infancia vivieron la Segunda Guerra Mundial. Ni hablar si alguno de estos estaba en uno de los países involucrados. Si están vivos, perfecto. Si han fallecido, pongo la fecha de fallecimiento, porque es importante saber. No es lo mismo a un hijo si el papá muere cuando el hijo es adulto a cuando es un pequeñito. No es igual. Entonces, supongamos que este señor, el papá de estos niños, murió el 29/10 del 93. Y la mujer está viva. ¿Qué busco yo acá? Los nombres también, la fecha de los hijos, es importante saber si están vivos o, en este caso de esta criatura, ¿sí? Saber cuándo falleció. ¿Vamos bien, chicas? Los nombres, supongamos que esta persona se llama María y este señor se llama Carlos. Los apellidos, ¿por qué? Porque el apellido es el linaje. El linaje en el sentido de, para saber, por ejemplo, en mi caso, mis abuelos paternos, los dos tenían el mismo apellido. Yo no sé nada de la familia de ellos porque mi papá falleció hace muchos años, pero a mí la intuición me dice que eran del mismo clan. ¿Sí? No hermanos, pero eran del mismo clan. Porque además un tío de mi padre estaba casado con la prima.
Antiguamente, porque eso hoy en día se lo llama incesto. ¿Sí? Eso es un error. Hay que tener un contexto de un poco de historia de la humanidad antes de emitir un juicio tan grande como incesto. Porque antiguamente, si ustedes buscan en la historia de la humanidad, el linaje de sangre se mantenía en la familia. Por lo tanto, se casaban entre primos, se casaban entre primos segundos, se casaban hijos y tíos y sobrinos, nunca padre con hijos, y escasamente entre hermanos, pero también hay casos de entre hermanos. Luego, con los años, se empezó a decir que los hijos nacían con defectos congénitos. Sí, entre hermanos a veces ha ocurrido eso, pero no he conocido y no he visto nunca que ocurra entre primos. Esto por si alguna tiene algún conocido o familiar que esté casado con un primo, bueno, quédense tranquilas porque no pasa nada. De hecho, esos tíos de mi papá que eran primos y estaban casados tuvieron 2 hijos y ninguno tuvo ningún problema. Yo los conocí, ¿eh? Esto no me lo contó mi papá, esto yo los conocí porque vivían acá en Argentina, se vinieron también de Italia. Y conocí a esos hijos. ¿Eh? Bien, entonces necesito también los apellidos para entender el contexto del clan. No es lo mismo las creencias de 1800 a las creencias de 1900 a las creencias del 2000. No es lo mismo. Fíjense que ahora, por ejemplo, las personas se pueden percibir como lo que se les ocurra a la cabeza. Si ustedes pudiéramos viajar en el tiempo y a una persona de 1800 le decimos esto, nos encierran por locos. ¿Mm? En 1800, las mujeres cumplían el rol biológicamente pautado, que era el de estar en la casa cuidando a la cría, enseñando a la cría. ¿Sí? Hoy en día, una mujer que hace eso se la considera desvalorizada, se la considera que no está empoderada y además es machista. Fíjense, esto es para mostrar cómo las creencias van cambiando generación tras generación. ¿Sí? Entonces es importante en un árbol genealógico tener el contexto, la época, los apellidos, fechas de nacimiento, fecha de fallecimiento, profesión. Y si es posible, ¿qué no pudieron hacer? ¿Ok? ¿Qué no pudieron hacer? Porque toda la información se pasa a la generación siguiente. Pero ¿se pasa a la información de los 2 clanes? No. Se pasa la información, a ver si lo puedo explicar así. La información del linaje materno no se corta nunca, no se puede cortar nunca y siempre está en un ida y vuelta. La información del árbol de papá, el hombre interrumpe la información de ida y vuelta. Por lo tanto, los hijos tienen la información que tenía papá. ¿Ok? Pero no tienen intercambio de información con el padre. Volvemos a la primera clase. La mitocondria sería
la llave de acceso a la información de papá. La mitocondria del espermatozoide no entra al óvulo. Por lo tanto, papá no puede cambiar las informaciones de los hijos. Se pasa la información genética, pero no la información del árbol. O sea, yo, supongamos que este fuera mi árbol, que no lo es, porque mi madre no ha tenido ninguna pérdida de embarazo ni se le ha muerto un hijo, pero supongamos que fuera mi árbol, ¿sí? Y yo quiero liberar el árbol de papá, no puedo. No puedo, porque no tengo la llave. ¿Se entiende esto, chicas? Sí. No tengo la llave. Sí tengo la llave del árbol de mamá. Entonces, este árbol sí lo puedo liberar, pero no este. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. ¿Quién puede liberar este árbol? Si mi papá tuvo una hermana, la hermana de mi papá puede liberar este árbol, o mi papá mismo, porque él sí tiene la llave de acceso al árbol de su mamá, pero no puede liberar el árbol de su papá. ¿Se entiende así? Mejor que en la primera clase, cuando vimos esto. ¿Sí? Si alguien no entiende algo, por favor, abra el micrófono y me dice. Porque las dudas hay que resolverlas en el momento, si no después es una bola de nieve. ¿Eh? ¿Vamos bien, chicas? Entonces, la llave de acceso siempre la tienen los que estuvieron en el útero. Y tiene la llave de acceso al árbol genealógico de ese útero. Linaje materno. Entonces, retomo. Supongamos que esta soy yo, supongamos. Yo puedo liberar el árbol de mamá, porque tengo la llave. Pero ¿qué parte del árbol de mamá puedo liberar? Lo femenino. Lo femenino. ¿Sí? A mi abuelo no lo puedo liberar, chicas. El árbol de mi abuelo no lo puedo liberar. Solo puedo liberar el árbol de mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela. Pero ojo acá, ocurre algo maravilloso. Cuando yo libero esto, libero a todos los hijos que pasaron por estos úteros. Por lo tanto, son muchísimas personas, porque no termina ahí la cosa. Supongamos que mi abuela materna haya tenido 5 hijas mujeres y 5 hijos varones. En esa época era normal tener tantos hijos. Y la mujer no se hacía drama porque quedaba embarazada todos los años o cada 2 años, porque se necesitaba. Ya lo vamos a ver en el desdoblamiento, ¿ok? Entonces, supongamos que mi abuela tuvo 5 hijas mujeres y 5 hijos varones. A los hijos de los hijos varones yo no puedo hacer nada, pero sí, al liberar a mi abuela, ¿sí? Se liberan los 10 hijos, más los hijos que tuvo mi tía abuela, más los hijos que tuvieron las hijas de mi tía abuela. ¿Me estoy explicando? O sea, resumiendo, chicas, se liberan todas las personas que pasaron por los úteros del linaje materno. Y la descendencia de los úteros de ese linaje, incluidos los hombres, los hijos varones.
El tema es que los hijos varones, recordemos, no tienen la llave. Entonces no pueden liberar a sus hijos. La única forma que tienen los hombres de liberar a sus hijos es a través de la madre. ¿Ok? A través de la madre de sus hijos. Pero no directamente. No se puede, porque no tienen la llave. La única que tiene la llave es la mamá. ¿Vamos bien?